Bienvenidos a un nuevo Magia Estudio Te Enseña. Tenemos entrevista, tenemos invitado. Tenemos a Roberto Mansilla y a su libro. Que es lo Mi que libro, mi hijito, digamos. Bueno, un placer, Ricardo, gracias. Quiero alegría. agradecer al amigo por editar esta maravilla. Para mí, maravilla en tanto trabajo puesto, ¿no? Y verlo a la luz. Una belleza de contenido. Además, fuimos a ver Eden y yo a Roberto actuar el otro día, que ya lo dije porque este vídeo sale una semana después del otro que ya salió en aire, en el que ya dije que el show había sido maravilloso. Así que lo repito una vez más porque si lo podéis pillar por banda. Es una pena que ya actuaste en Barcelona cuando salga este segundo, pero bueno, ya está lleno también, ¿no? O sea, está lleno. Por suerte, feliz también de la convocatoria. Eso es lo bueno de tener muchos amigos por acá. Eso significa que ya sabes que la próxima vez que venga Roberto a España hay que ser tempranero a la hora de reservar. Y viene a hablar con nosotros de varios temitas, pero vamos a empezar hablando de la cartomagia de salón. De la cartomagia de salón, sí. Mira, hay mucho se puede decir, ¿no? Voy a hablar del problema central que suele tener la cartomagia de salón, que es la visibilidad, ¿no? Es como la clave es eso, es lo que uno se imagina como el principal problema. Lo que pasa es que yo siempre digo que hay que, en lugar de pensar en que el problema es la visibilidad, que se vea, lo que hay que pensar es que se entienda, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no necesariamente voy a necesitar que una persona a 200 metros vea la carta para entender el efecto, ¿no? Y yo armé como una pequeña regla, que ahí lo pongo en el libro, que es cuanto menos importa la identidad de la carta, más personas lo pueden llegar a ver, ¿sí? Entonces, vamos por ejemplo, si las cartas funcionan solamente como unidad de cuenta, por ejemplo, para un viaje de 3 cartas o algo, bueno, ahí no puede verlo un estadio, ¿no? Porque da lo mismo que sean cartas, que sean garbanzos, claro, o lo que sea, ¿no? Entonces ahí se ve para todo el mundo. Ahora, hay otros juegos donde la identidad importa a medias, donde por ejemplo importa solamente el color, ¿no? Como puede ser algún Fuera de este Mundo, alguna versión de Agua y Aceite y tal. Entonces ya ahí, claro, se ve un poco más reducido, pero igual bastante amplio. Ahora, cuando la carta importa mucho, ¿no? Cuando la identidad de la carta importa mucho, ya es ahí donde el mago empieza a tener algunas estrategias que poner para que sea más visible. La más conocida por todas, la que hacía Leipzig, era la de tener a un comité cerca suyo. Que te iba a decir, ¿no? Exacto. Que Leipzig igual el cambio de color. Claro, era esto, ¿no? Era un solo pintaje y para muchísimas personas merece un ensayo aparte, la verdad, lo que hacía Leipzig, que, bueno, no quiero meterme en ese tema, pero es increíble. Ahora, lo del comité, ¿qué quiere decir? Las personas que vienen, ¿no? Que están aquí, nos ayudan, van a certificar que es la carta, que es la firma y tal, ¿no? Pero claro, hay otras estrategias que son obvias, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, la verticalización de juegos. Guy Hollywood ha verticalizado el girando los ases y lo ha hecho más visible para otros. Y quiero comentar un detalle que a mí me parece que es fundamental, o que más que fundamental, que es muy bueno para esto, que es el detalle del famoso Tosaudek, no sé si aquí le dicen así, ¿no? Sí, la baraja lanzada. Exactamente. Donde los espectadores se ponen de pie y si uno, el mago, nombra sus cartas, ellos se sientan, ¿no? Yo usé esa técnica para uno de mis juegos favoritos que está en el libro, que es la carta general, ¿no? ¿Por qué? Todos saben seguramente que la carta general es el juego donde una carta se transforma en la carta de todos los espectadores. Pero claro, el problema que tiene esto es que no es tanto la visibilidad de la carta la que va a confirmar o no el efecto, sino es la reacción del espectador, porque el espectador es el único que la conoce, un poco por el método mismo. Y entonces el problema que había era que yo por ahí le decía al espectador, esta es tu carta, y me hacía así, y claro, el resto no se pierde. Se pierde, ¿no? O sea, o sí, o detenía. Entonces lo que hice fue que se pusieran de pie. Entonces, pónganse de pie, yo voy con el comodín en mi mano y le digo, si en lugar de ver tu carta ves el comodín, toma asiento y el espectador se sienta, ¿no? Entonces no solamente gano visibilidad, sino que gano un aspecto dramático muy fuerte. Claro, porque tiene esa fuerza del momento de la acción del espectador. Absolutamente, yo bromeo siempre, digo que me siento como un sacerdote, ¿no? Que hace imposición de manos, ¿no? Porque es con este gesto el espectador se sienta como vencido, ¿no?
Y bueno, así que esas son como algunas de las estrategias y reglas generales que tengo. Claro, porque luego además la evolución de la primera magia de cerca se desverticaliza, ¿no? Pero si estudias las primeras cosas de Vernon, casi sus enseñadas son en el pecho. Las break del meñique al principio son muy verticales y vamos bajando a mesa y de repente las condiciones reales de la magia dicen, no, aquí no, hay que... Pero no exactamente, no solamente eso, sino que podríamos decir que la cartomagia nace en la calle, por lo tanto nace no para salón, que sería ya como el modelo francés burgués, ¿no? De los salones y tal, sino en la calle. De hecho, en todas partes, en la carta general es el clásico juego de pie, ¿no? Y de calle. De hecho, la primera versión que yo encontré es de 1722, que se llama justamente algo así como cómo hacer que 22 personas, cómo transformar una carta en la carta que eligieron unas 22 personas, por ejemplo, ¿no? Es más, mira, ahora el libro se llama Naipes porque en el libro de Zamorano, que es un libro de 1740 creo, que es la respuesta al libro al Minguet, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice Zamorano es: Minguet no sabía nada de magia, no sé cómo se atreve a escribir un libro. Yo que soy mago les voy a contar de qué va la cosa. Y llama al efecto de la carta general, la llama traspintar en otro naipe el que cada sujeto tenga. Que me parece maravilloso. Ese sonido de... Absolutamente, como vos bien dijiste, es muy, muy sonoro. Y de ahí viene naipes, ¿no? De ese efecto. Yo te quería preguntar, pero mira, justo en el vídeo de la semana pasada hablamos un poco de los signos distintivos. Y la magia, la cartomagia de salón, cambia el escenario. Claro. Un poco al velador y en tu caso también con la copa y el pañuelo. Exacto. Y es también, claro, ofrece, una vez lleva la magia un poco al salón, un peso mayor sobre el mago. Exacto. Porque es verdad que al final... Absolutamente. Yo que soy mago de cerca no estamos tan acostumbrados. La mesa es una defensa de primera línea muy grande. Absolutamente. De hecho, yo creo que yo empecé en la magia con manipulación, ¿no? O sea, partí bien de escena. Y yo entiendo que es más fácil para los saloneros escena sentarnos en una mesa que al revés. De hecho, una de las cosas que discuto acá en el libro es en la magia con cartas de cerca, el escenario es la mesa, ¿no? Y en la de salón, la mesa es un accesorio, ¿no? Es aquello que me permite apoyar un velador, algo que me permite apoyar, pero recae todo en el mago. Eso también tiene algunas ventajas de cobertura, si querés, ¿no? ¿Por qué? Porque un salto es más fácil cubrirlo cuando uno se da la vuelta a la mesa que cuando está sentado aquí y no... De hecho, es uno de los problemas de cartomago, ¿no? Que le damos muchas técnicas que no son de cartomago de mesa y pensamos que el salto y el enfile se hace aquí sentadito. Exactamente. Cuando no viene de ahí. Exactamente. De hecho, no hay nada más difícil, para exagerar un poco, que hacer un enfile en mesa. Con los codos en la mesa. Con los codos en la mesa y tal. De hecho, es como que hubo que reinventar la técnica. Mira, en Argentina, ahora que nombrás eso, los magos solemos no pensar y no reflexionar en las técnicas y tal, ¿no? De dónde vienen. Pero me acuerdo que en Argentina un recordadísimo mago que era Daniel Selma, él decía que la magia de salón en Argentina había venido mucho de la magia infantil, ¿no? Era como que lo que se hacía en Argentina, te hablo de muchas décadas, era magia infantil. Y que se adoptaron modismos y formas de actuar, se heredaron de ese tipo de magia, de esas actitudes, y bueno, que ahí estaban y permanecieron, hasta que después se depuraron. Pero el mismo caso es esto que vos decís. Claro, porque luego hay una cosa que veo también, y eso, mira, igual aquí pasa un poco lo mismo, y es que cuando hablamos aquí de cartomagia de salón, se lleva mucho a un uso de elementos externos, ¿no? O ensuciamos mucho la cartomagia de salón, me parece a mí, ¿no? Exacto. Saco cosas y pongo, ¿no? Es como, yo creo que es un poco el miedo a atreverse a estar situado de pie delante de una baraja que es así, sí. En vez de con la cobertura, entonces saca esta cosa que le pones a un tío, la otra. Total. Pero realmente tú vuelves un poco a la cartomagia clásica de salón, aunque luego sea muy moderno en el acercamiento estructural, porque es una estructura moderna, pero vuelve a esa limpieza, que yo cuando veo está bien hecha, me parece que es precioso, pues una de las imágenes más puramente mágicas, ¿no? Sí, mira, tengo esa misma sensación, es mi sensación, lo que yo buscaba de alguna forma, que me salía naturalmente, ¿no? Pero primero
el interés viene por lo que vos decís, por la imagen, ¿no? Es como la imagen del mago para mí, así como es como su manga, su vida y una producción de cartas, la misma es la del mago de salón, ¿no? Con su baraja en la mano. Lo que vos, me detengo porque hay dos cosas que me vienen a la mente de lo que decís. Yo recuerdo que Jim Steinmeier, el famoso creador de Grandes Ilusiones, el inventor de la desaparición de la Estatua de la Libertad y tal, él habla de las grandes ilusiones y dice, los magos le tienen miedo, critican a una caja grande. Dice, no puede ser que le tengan miedo a una caja, ¿no? Uno tiene que ser más importante que esa caja. Y en el caso de la baraja es lo mismo, ¿no? Uno es el que tiene que tratar de imponerse por delante de eso. Y por otra parte, yo logré ahora con una serie de efectos que son los que me parece que estamos publicitando un poco el libro, que de alguna forma no es, pero lo estamos haciendo, claro. Pero en realidad es como... Esto tiene un nombre, se llama Inbound Marketing, que es marketing de contenidos. Sí. Claro, pero sí, tenés razón. Estamos haciendo eso, lo vamos a confesar. No, pero de verdad, porque lo que yo me proponía era que con una baraja real, ¿qué quiere decir una baraja real? Que alguien me presta, que no tengo que llevar, yo puedo hacer media hora de magia para 100 personas sin ningún problema. Y con material profesional, ¿no? Totalmente profesional. Y hay una cosa también que hay que aclarar, que es, tampoco vale la cámara para hacer magia de salón. No entra dentro, no entra ahí dentro de la magia de salón. Como tampoco hacer magia, una cosa que yo detecté para cuando tenía que clasificar bien a qué me refería con cartomagia de salón, es al hecho de que, claro, es magia de pie para muchas personas, pero para muchas personas simultáneamente. ¿Por qué? Porque si no, cuando uno está en una boda y hace magia entre la gente, claro, digamos, sería el salón, pero eso no sería, no. Es simultáneamente para varios. Claro, yo creo que la forma de verlo es eso, te imaginas el sitio idílico de salón, es un escenario ligeritamente levantado, exacto, con la gente en un plano ligeramente más bajo para no tener que moverse, y pocos elementos para que el mago sea el protagonista. Exacto, y que uno pueda circular. Y eso es muy importante, claro, que no hay cuarta pared. No hay cuarta pared, que uno pueda, que es lo que podría, bueno, la mesa no lo genera por la cercanía, ¿no? Es como, está la gente acá, entonces casi que no existe la cuarta pared. Tampoco es cartomagia de escenario, tipo en un teatro, porque en los que tienes que hacer una ruptura ficticia de la cuarta pared. Aquí no, aquí esa existe. Exactamente, puede haber incluso una fosa en el medio que no separa. El salón tiene esa continuidad, uno se puede extender para que alguien tome la baraja y ahí se rompió por completo, ¿no? Lo bueno que es que además, claro, la cartomagia de salón se encuentra en los verdaderos clásicos. Absolutamente. Porque es donde encontramos el en todas partes sin ninguna, las primeras cartas al número, todo ese tipo de cosas. La carta general, claro, eso está ahí. Esa es la situación natural de la magia y permite retomar unos clásicos que igual se habían desvirtuado un poco al llevar otro plano y de repente recuperarlos. Eso es súper bonito, es de repente una nueva puerta. Para mí sí, yo creo que, claro, a mí me pasaba algo que esta era la magia natural para mí, ¿no? Pero claro, con el devenir, cuando me fui encontrando con gente que veía el material y tal, claro, veía como algo novedoso. Claro. Y para mí, claro, no es novedoso. A mí me resultó novedoso, porque también es verdad que se atacan desde estructuras modernas. Claro. Desde otro nuevo conjunto de técnicas que a lo mejor en las versiones originales rústicamente estaban de fondo, pero que no... Claro, sí. De hecho, es posible que esto que yo decía en broma, no tan en broma, porque el enfile o el salto se cubre cuando uno está, quizás ahora con las técnicas que se han desarrollado y tal, es más posible hacer eso mismo, pero aún con la baraja siempre a la vista, por sí, hombre, no requiere esa cobertura de antes, ¿no? Si las técnicas antiguas dices, bueno, pues hombre... Claro, cuando el mago regresaba a la mesa, empalmaba, agregaba cartas. Ya ves los saltos que había que elevar... Pero bueno, una maravilla. La cartomagia de salón es la leche. Sí. Sobre todo es una nueva puerta al trabajo, ¿no? El encontrar una condición nueva, avanzar sobre ella y encontrarse con el público, para mí, en un tipo de magia en el que la conexión a veces todavía sobrepasa la de la cartomagia, porque te obliga, al no tener mesa, a que el punto focal de mirada es mucho más directo al espectador. Aquí nosotros en cerca miramos así, hay una mirada rebotante sobre la mesa, al menos pasa en mi opinión mucho, pero en salón, como no hay un intermedio... Son los ojos. De hecho, yo lo noto ahora que me estoy volcando y experimentando ahí en mi show de cerca. Claro, mi tendencia es la misma de escena, ¿no? Es los hilos imaginarios de colores de Juan, ¿no? Es
mirar a todos y estar en pleno contacto con eso, y eso proviene de ahí. Una cosa que me interesa también, porque hay, cuando yo trabajo profesionalmente de mago, cuando me contratan en un evento privado para hacer magia, el 80% del material que yo hago es cartomagia de salón. ¿Esto por qué lo digo? Porque se suele pensar que no, las cartas para el público no, que pueden pensar que tal cosa, o le aburren, y yo no creo eso realmente, ¿no? Digo, está bien dar variedad por los elementos y tal. Y eso es lo que nos enseña Juan con lo de las emociones. Claro, es decir, que no tiene que variar el elemento, sino la emoción, ¿no? Porque, claro, uno puede estar haciendo, también lo que es importante no solo la emoción, sino el fenómeno. Eso es también otro punto importante, porque yo puedo estar haciendo magia con dados, con pañuelos, con bolas de esponja, con cartas y con libros, pero estoy haciendo transposiciones, entonces el fenómeno va a ser lo mismo y la sensación va a ser la misma, ¿no? Claro, que al final los espectadores viven de la emoción grande. Absoluto. De la sensación que se llevan a casa, ¿no? Total. Que eso es muy importante. Y ahí también, digamos, el concepto que mencionábamos hoy también, que me recordabas, que era el de Marco. Claro, que eso es otra genialidad. Es otra genialidad, que es la de que muchas veces la disposición formal en el escenario genera la sensación de que uno está haciendo siempre lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vengo aquí y llamo a dos espectadores. A uno le doy una tijera y al otro una cuerda, ¿no? Pero en el otro juego viene pero dos espectadores, el otro es un viaje. Y el otro es un viaje, ¿no? Y aún así, conta cartas. Que eso se ve mucho en grandes ilusiones a veces, en los que no se dan cuenta. Yo, claro, nunca notamos mucho en esas cosas las malas, notas las buenas. Cuando de repente alguien rompe esa distribución y dices tú, pero ¿por qué estoy yo aquí que no me puedo apartar de mirar? ¿no? Eso es cierto, cuando uno ve algo bueno, es como salta más. Sí, de repente te activas, porque malo puede ser por muchos motivos. Claro. Pero la excelencia es muy inmediata. Total, sí. Bueno, espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien, muy agradecidos a vos, a la editorial. Nosotros a ti, y yo creo que la gente a ti, porque esto salió súper divertido y hay contenido para pensar. Bueno, ojalá que les haya interesado. Y ya sabéis cómo hay que hacer, hay que suscribirse. Estamos también, ahora ya lo sabes, no solamente en vídeo, estamos en audio, en iVoox. Porque como nosotros lo que hacemos es hablar todo el rato. Para escucharlo en el auto, ¿no? Claro, hay algunos que hago cosas que no se entenderá nada porque sí que hago con las manos, pero estos son de hablar. Así que también lo puedes escuchar. Y ya sabes, comparte, like, suscríbete, comentarios, todas esas cosas que hay que hacer. Y compren el libro a cantidades. Uno como el audio y el vídeo, ¿no? Uno para el coche y otro para casa. No, en el coche no se puede leer. No para se el puede, semáforo. para el bar, para el café, Eso. ¿no? Nos vemos la semana que viene.